Bien, ahora vamos a continuar. Estábamos viendo en uno de los videos anteriores, cómo obtener los ceros o raíces de una función de segundo grado, ¿ok? Veíamos que los ceros o raíces son las intersecciones de la gráfica con el eje X, con el eje X. Entonces, en este caso, ¿cómo encuentro los ceros o raíces de la gráfica con el eje, las intersecciones con el eje X? Las voy a encontrar cuando Y es igual a 0. Es decir, le voy a dar valores a X de manera que cuando encuentre que dándole un valor de X, el valor de Y es 0, ahí encontré un cero o raíz. Por ejemplo, si yo pongo f de 1, vamos a ver si funciona, y f de 1, es decir, cuando x vale 1 me da 0, quiere decir que encontré un 0 o una raíz. Por ejemplo, pongo 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 10. Esto es 1 más 3, son 4 menos 10. Esto es menos 6. Menos 6 no es un 0. Tendría que dar 0 para que fuera un 0. Entonces no encontré aquí un 0 o raíz de la función polinomial. ¿Cómo los encontramos? Bueno, lo que vamos a hacer para encontrarlos, o lo que habíamos hecho en este caso, es igualar a 0 la función, en este caso x cuadrada más 3x menos 10, y después factorizar esto, buscar los factores que hagan que esto multiplica algo por algo me dé 0, ¿ok? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si aquí encuentro que 5 por 0 me da 0, ya tengo un factor. Ahorita vamos a encontrar los factores. ¿Cómo los encuentro? Los voy a encontrar factorizando. Entonces, dos números que multiplicados me den menos 10, 2 por 5, también 10 por 1 dan 10, pero en este caso voy a probar con 2 por 5 y que sumados me den más 3, aquí pongo más 5 y menos 2. Aquí ya factoricé este polinomio de segundo grado. ¿Qué es lo que sigue para encontrar los ceros? Si yo le pongo aquí menos 2, esto no me va a dar 0. Si le pongo 5, tampoco me va a dar 0, porque aún no he despejado estos factores. X menos 2 es igual a 0, x más 5 es igual a 0. Y aquí sería x igual a 2, x igual a menos 5. Si yo sustituyo el 2 en la función original, f de 2 es igual a 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 10. 2 al cuadrado es 4, más 6 son 10, menos 10 es 0, acabo de encontrar un 0, lo encontré factorizando. Y el otro, el menos 5, f de menos 5 es igual a menos 5 al cuadrado más 3 por menos 5 menos 10. Menos 5 al cuadrado son 25 y aquí 3 por 5 son menos 15. 25 menos 15 menos 10 también es 0. Y esos son los dos ceros que tiene esta función polinomial. La respuesta, si yo te pidiera encuentra los ceros o raíces, los ceros o raíces son 2 y 5. Si yo me equivoco, como muchas veces pasa, muchas veces me equivoco, y pongo menos 2 en donde va el valor de x, ¿qué hubiera pasado? Porque pensé, bueno, aquí termino, ya encontré, el primer cero es menos 2, el segundo es 5, y pongo menos 2 donde va x, me va a quedar menos 2 al cuadrado más 3 por menos 2 menos 10. Menos 2 al cuadrado es 4, 3 por menos 2 es menos 6, menos 10. Y esto que está aquí no me da 0, es menos 16 más 4, menos 12. Entonces, tengan mucho cuidado de no creer o no considerar que este que está aquí, el valor que tienes aquí, menos 2, es el 0. Al contrario, es 2. El signo es contrario y aquí no es más 5, es menos 5, ¿no? Entonces así es como obtenemos los ceros o raíces de una función polinomial cuando esta función es de segundo grado, a través de la factorización
encontramos los ceros o raíces, pero lo que me interesa ahorita que veamos es cómo encontrar los ceros o raíces de una función polinomial de tercero y cuarto grado, que son el nuevo tipo de funciones que vamos a estar viendo, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de una función en el que tenemos que encontrar los ceros o raíces de una función polinomial, pero las que el programa nos marca son las de, además de las de segundo grado, son las de tercer y cuarto grado, ¿ok? Entonces vamos a empezar con una función de tercer grado. Es de tercer grado porque el exponente mayor es 3, pero el procedimiento para una de tercer grado o para uno de cuarto grado es el mismo. Lo primero que vamos a hacer es encontrar, hago énfasis, para poder encontrar los ceros o raíces, lo que vamos a hacer no es factorizar como en una de segundo grado, ¿ok? Vamos a hacer un procedimiento diferente y es lo que voy a explicar a continuación. Primero vamos a encontrar los factores del término constante. El término constante es el que no tiene variable. Aquí tenemos 4 términos, 1, 2, 3, 4 términos. Y lo primero que vamos a hacer es encontrar los factores del término constante. En este caso, el término constante es 3 y los factores del término constante son los números que multiplicados me den 3, ¿ok? Díganme o pensemos en dos números que multiplicados me den 3. Pues puedo pensar en 3 por 1. 3 por 1 me da 3, pero también está menos 3 por menos 1, ¿ok? 3 por 1 es correcto, pero también menos 3 por menos 1, cuando los multiplico, me dan 3, ¿ok? De esa manera, y para practicar un poco, si el número aquí, eso es punto y aparte, si el número aquí fuera 6, los factores de 6, ¿cuál sería la lista de los factores de 6? Pudiera ser 3 por 2 y por lo tanto también menos 3 por menos 2, o pudiera ser 6 por 1 y por lo tanto menos 6 por menos 1 también son factores, ¿ok? Entonces un término constante puede tener pocos factores como el 3, puede tener más factores como el 6 o puede tener muchísimos factores de acuerdo a la cantidad de divisores que tenga, ¿no? En este caso el 3 es un número primo, así que solo tiene 3 por 1 y menos 1 por menos 3. Lo que acabo de hacer entonces es encontrar los factores de 3. Estos factores de 3 positivos y negativos es lo que se conoce como los posibles ceros. Es decir, las posibles intersecciones con el eje X, ¿ok? Ahora, esa es una función de tercer grado. ¿Qué es lo que significa? Una función de tercer grado puede cortar a lo mucho 3 veces el eje X. Una función de segundo grado, voy a empezar explicando. Una función de segundo grado es una parábola que puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Una parábola a lo mucho va a cortar el eje X 2 veces, como esta o como esta, que lo corta 2 veces, ¿ok? ¿Por qué digo a lo mucho? Porque así como esta lo cortó 2 veces, puede ser que la parábola pase por el eje y solamente lo toque una vez. Entonces esta parábola va a tener un solo valor como posible cero, como cero, o raíz. O puede que no lo toque nunca. Por ejemplo, que la parábola esté aquí sobre el eje, entonces tiene raíces imaginarias, así se llama. O puede que esté abriendo hacia abajo y que su máximo esté por debajo del eje. Entonces puede tener ninguna raíz, o puede tener, como esta, que no tiene ninguna raíz, o puede tener una sola raíz, o puede tener 2 raíces. Esto es una función de segundo grado. Ahora, ¿cómo es la gráfica de una función de tercer grado como la que estamos viendo ahorita? Una función de tercer grado cuyo valor de a es positivo va hacia arriba y puede tener 1, 2, 3 raíces
a lo mucho, o puede tener dos intersecciones con el eje X que se llaman ceros o raíces, o puede que solo tenga una, es decir, que solo intersecte una. Entonces una función de tercer grado, esta es cuando A es positivo. ¿Cómo es cuando A es negativo? Pues empiezan arriba y terminan abajo. ¿Okay? Esta empieza abajo y termina arriba. Cuando A es negativo, empieza arriba y termina abajo. ¿Okay? Pero el comportamiento es igual, puede tener una, dos o tres raíces. En este caso, tiene tres, aquí dos y aquí una. Una función de tercer grado no puede ser que nunca corte el eje X, porque como viene su dominio desde menos infinito, en algún momento va a cortar el eje. ¿Okay? Puede que lo corte aquí, o puede que lo corte así y acá arriba, pero de que lo va a cortar porque es positiva, ¿no? Entonces, en este caso que tenemos aquí, cuando yo encuentro los posibles ceros, en este caso 1, 2, 3, 4, puede que me encuentre con que 1 fue raíz, con que 2 fueron raíces, o con que 1, con que 2 o con que 3 fueron raíces. Ahora, a través de este método, lo que nosotros vamos a encontrar son los posibles ceros racionales, es decir, los números que son fracciones, y más adelante voy a explicar otro ejemplo. Pero lo que quiero que quede claro es que de estos números, a lo mucho 3 van a ser raíces de la función. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Ya encontré los factores del término constante, ¿ok? Segundo paso. Voy a encontrar los factores del coeficiente de A. ¿Quién es A? Pues en este caso A es el coeficiente de X al cubo, ¿ok? Si la función fuera cuadrática, es decir, si solo fuera de aquí para acá, el valor de A, porque es cuadrática, sería 3. Pero como la función es cúbica, entonces el valor de A es el término que está aquí, el coeficiente aquí. En este caso, el coeficiente de A es 1. ¿Ok? ¿Cuáles son los factores de A? 1. Si lo que me tiene que dar como resultado es 1, ¿qué números cuando los multiplico me dan 1? Solamente 1 por 1 es 1. Entonces el factor de A es 1. ¿Ok? Tercer paso. Voy a dividir los factores del término constante entre los factores, perdonen la letra, factores de A. En este caso, los factores del término constante son estos, y los factores de A pues solo es 1. De esta manera voy a tener 3, 1, menos 3 y menos 1 entre, y como solo los factores de A solo son 1, entonces estos que acabo de encontrar es lo que se llama posibles ceros o raíces. Estos que están aquí. Si se fijan, antes ya los había marcado como posibles ceros o raíces. Realmente hasta este momento es cuando podemos decir que lo encontramos, porque es que estos y estos son los mismos números, 3, 1, menos 3 y menos 1, porque finalmente cuando los divides entre 1, te vuelve a dar 3, 1, menos 3 y 1. Lo que ponemos como respuesta puede ser más menos 3 y más menos 1. Estos son los posibles ceros o raíces, que son los mismos que están aquí. Ahora, ¿por qué los había encontrado yo o por qué le había puesto aquí desde antes que estos eran los posibles ceros? Porque el valor de A yo ya sabía que era 1, pero más adelante vamos a ver casos en los que el valor de A no sea 1 y entonces los posibles ceros no son los mismos los que encuentras en el primer paso que los que encuentras al dividir. ¿Ok?
Eso que hice hasta ahorita solamente fue encontrar los posibles ceros o raíces, ¿ok? Ese es el primer paso, encontrar los posibles ceros o raíces se encuentran a través de... El primer punto, la primera fase es encontrar los posibles ceros o raíces. Después, ¿qué hago con los posibles ceros o raíces? Los posibles ceros o raíces son los que me van a ayudar a encontrar las raíces. Simplemente estas son posibilidades para encontrar las raíces, que repito, a lo mucho van a ser 3. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ya que tengo los posibles ceros o raíces? Voy a ver si esto es un 0. ¿Cómo puedo saber si el 3 es un 0? Lo veía en el ejemplo anterior. Voy a poner f de 3 es igual a 3 al cubo menos 3 por 3 al cuadrado menos 3 más 3. Entonces, en cada lugar que haya x, vamos a poner el 3. ¿Ok? Vamos a hacer la operación en la calculadora. Y podemos tener, bueno, lo podemos hacer en la calculadora en un solo paso, que es lo que yo les recomiendo, que en su calculadora pongan paréntesis y en un solo paso lo obtengan. ¿Ok? 3 al cubo menos 3, etcétera. Y en la calculadora, en un solo paso, te va a decir que es 0. Si lo haces en varios pasos, también te va a dar 0. Entonces, el 3 es un 0. Ya encontré el primer 0. ¿Ok? Este que está aquí sí fue 0. Era posible 0, pero ya lo verifiqué y sí fue 0. Ahora vamos a hacer lo mismo con el 1 para ver si encontramos nuestro segundo 0. 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 3 más 3. Donde haya... no, me equivoqué. Aquí va 1. Cada que hay x voy a poner 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? 1 al cubo es 1. 1 al cuadrado es 1 menos 3 menos 3 menos 1 más 3. Si lo haces en la calculadora en un solo paso, te va a dar 0. Si lo haces en múltiples pasos, también te va a dar 0. Ahora, lo que yo te recomiendo es que en tu calculadora, no me acuerdo si ya les enseñé a usar esa parte en la calculadora, pero lo que puedes hacer es pones la función con paréntesis y todo, y luego haces uso del botón de la calculadora que está así. Hay unos botoncitos en tu calculadora, un botón gris. Ya que tienes la operación, solamente presionas acá y vas y cambias el 3, lo pones en 1, y el otro 3 lo pones en 1, el otro 3 y lo pones en 1. O sea, lo sustituyes y ya no tienes que volver a hacer toda la operación, poner el cuadrado, el menos 3, sino que simplemente tienes la operación, pones la flechita hacia el lado y puedes ir cambiando los resultados, ¿no? Ahora vamos a probar con f de menos 3, a ver si también es, sí fue 0. Había dicho que a lo mucho 3 van a ser, así que o es este, o a lo mejor ninguno de los dos, ¿ok? F de menos 3 es menos 3 al cubo, menos 3 por menos 3, menos 3, aquí va el cuadrado, gracias, más 3. Entonces, menos 3 al cubo es 3 por 3, 9 por 3, 27, negativo, menos 3, menos 3 al cuadrado es 3 por 3, positivo 9, por menos 3 es menos 27, menos por menos más 3, más 3. Y evidentemente esto que está aquí no es un 0, ¿ok? No es un 0 porque menos 27 menos 27 son menos 54. Si le sumamos 6 no te va a dar 0, ¿ok? Este que está aquí no es un 0. Y vamos a probar por último el menos 1. Puede que sí sea o puede que no sea, porque a lo mucho son 3, pero puede haber menos de 3. F de menos 1 es igual a menos 1 al cuadrado menos 3 por... perdón, aquí es menos 1 al cubo menos 3 por menos 1 al cuadrado menos 1
3. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, menos 1 al cubo es menos 1. Menos 3 por menos 1 al cuadrado, menos por menos me da más 1. Por menos 3 es menos 3. Menos por menos, más 1, más 3. Y este 3 se va con este 3 y este se va con este. Si lo hubieras hecho en la calculadora en un solo paso te daría 0, o si lo haces en varios pasos te da 0. Yo te sugiero que lo hagas en un solo paso, porque la calculadora falla menos que nosotros. Entonces, este sí fue 0. Y aquí, la respuesta, si te preguntaran cuáles son los ceros o raíces, no los posibles ceros, porque los posibles ceros son estos, la respuesta sería 3, los ceros, son 3, 1 y menos 1. ¿Ok? Esos son los posibles ceros o raíces. Y ahí tenemos un primer ejemplo. Ahora, este mismo ejercicio se puede reescribir así como en la forma, la parábola, la función cuadrática tenía varias formas, la forma de raíces, la forma vértice o estándar. Este también lo vamos a poner en forma de sus raíces. También se le llama forma factorizada. Entonces, voy a usar sus raíces para reescribir esta misma función. La voy a poner como f de x. Lo normal sería, lo general sería f de x igual a por x menos x1 por x menos x2. Esto sería para una función cuadrática de segundo grado. Pero como este es de tercer grado, simplemente ponemos por x menos x3. Como tengo las tres raíces, puedo hacer esto, ¿ok? Puedo poner esta función en la forma factorizada. Además de tener las tres raíces, tengo el valor de a. Hace ratito les comentaba que a es 1, así que voy a poner esta función en su forma factorizada. Y la forma factorizada sería f de x es igual a que es 1, no la voy a poner porque es 1, bueno, la voy a poner pero luego la voy a quitar. X menos x1 lo voy a poner como 3 por x menos x2 que es 1 por x menos, y estos menos están surgiendo de las fórmulas. Y aquí como es negativo el valor de x3, entonces se hace positivo porque menos por menos 1 me va a dar más 1. Y esto que está aquí es la forma factorizada de esta misma función.